Yo soy la doctora Pilar Díaz. Hoy día voy a encargarme de hacer la clase de patología materna y embarazo. Esta clase la dividí en dos partes porque puede llegar a ser muy inabarcable. La parte uno es toda la parte que depende como de edad, o sea, achaques de la edad entre comillas. La parte 2 son patologías que se pueden encontrar en cualquier minuto de la edad fértil de la paciente, ¿ya? Así que vamos a partir ahora por la parte uno. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver en estas clases. Una pincelada muy pequeña de edad materna, tiroides y embarazo, enfermedad renal crónica y embarazo, cardiopatía y embarazo que corresponden a la primera parte. Y finalmente, autoinmune, lupus, SAF y epilepsia. Con respecto a la edad materna son solo 3 diapositivas. Lo importante y a lo que quiero ir es que a mayor edad materna efectivamente empiezan a haber más patologías concomitantes en la mujer y además se generan problemas asociados directamente al embarazo que en mujeres sobre 35 años aumentan importantemente. Acá es muy importante tener en cuenta que existe una relevancia del control prenatal específicamente en las mujeres con edad materna avanzada y ojalá que se incluya el diagnóstico de edad materna avanzada o edad materna muy avanzada en aquellas pacientes que cumplen con los criterios, porque eso efectivamente les cambia los riesgos. ¿Y de qué riesgos estamos hablando? Principalmente de óbito fetal y de riesgos asociados a aneuploidías para el embarazo, ¿ya? Tienen más riesgo de parto prematuro, tienen más riesgo de preeclampsia, tienen más riesgo de rotura prematura de membranas. Entonces, eso sí está de base. Pero en cuanto al óbito fetal, es importante lo que comenta sobre las 35 semanas. Y en estos gráficos, efectivamente, eso es lo que pueden ver. La tasa de óbito fetal es como un 4.3% en mujeres con edad materna avanzada. En esta diapositiva les quiero mostrar los riesgos que son los más frecuentes de encontrar en pacientes con edad materna avanzada, que son los riesgos de trisomías, tanto asociado al momento diagnóstico, que es al momento de amniocentesis, cercano a las 16 semanas, o bien asociado al parto. Van a ver que los números de parto son menores que los riesgos asociados a la amniocentesis, y eso es porque la mayoría o gran parte, no la mayoría, de estos fetos van a tener una muerte fetal in útero. Por lo tanto, los números son menores al término del embarazo, pero esto básicamente es lo que es según edad materna para trisomía 21, 18 y 13. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar de tiroides y embarazo. En este caso solamente vamos a hablar de hipotiroidismo, que es la patología más frecuente, ya que el hipertiroidismo se encuentra en menos del 1% de las pacientes. Con respecto a la realidad chilena, que es lo primero en lo que nos tenemos que situar cuando vamos a hablar de hipotiroidismo, la verdad que tenemos alta tasa de hipotiroidismo global, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cerca de un 40% de las pacientes va a tener algún tipo de hipotiroidismo, ya sea subclínico o clínico, y muy poco porcentaje va a tener un hipertiroidismo, ¿ya? Esto es solamente para que vean cómo se distribuye acá en Chile. Sin embargo, estos son con los cortes que recomienda la ATA. Existe una doctora de la Universidad Católica que hace estudios para determinar si efectivamente esos cortes aplican a nuestra realidad o no. Ya. Con respecto al hipotiroidismo, entonces, el hipotiroidismo tiene los síntomas clásicos que son astenia, estreñimiento, intolerancia al frío, calambres, piel seca. Sin embargo, 30% de las embarazadas no va a presentar ningún síntoma, por lo tanto es importante realizar la pesquisa en el primer trimestre de embarazo con TSH. Las etiologías del hipotiroidismo son diversas. Puede ser secundario a una tiroiditis de Hashimoto, puede ser un hipotiroidismo posterior a un tratamiento ablativo, puede ser por déficit de yodo, que en nuestra población es poco frecuente porque la sal está ayudada, o bien por el uso de fármacos antitiroideos y que la paciente niegue ese uso de fármacos antitiroideos. Existen dos tipos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo subclínico, que se da en un 2 a 3% de las embarazadas. Acá es discutible si hay que tratar, si es que no tengo anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. Sin embargo, está bastante bien descrito que si tengo los anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, tengo que iniciar tratamiento.
Con respecto al hipotiroidismo clínico, ese es el más conocido y ese es el que se da, como dice la diapositiva, por un diagnóstico con TSH aumentada y T4 libre disminuida. Ese sí o sí siempre se trata, independientemente del estado anti-TPO de la paciente. Entonces, una vez que le pedí la TSH, ¿con qué diagnóstico los valores en el fondo para hipotiroidismo o bien hipertiroidismo? Son los que les puse al principio. 0,4 y 4. Todo lo que esté sobre 4 se considera anormal. Todo lo que esté bajo 0,4 se va a considerar anormal. No quiere decir que todo lo que esté bajo 0,4 sea hipertiroidismo, pero sí amerita mayor estudio. Todo lo que está sobre 4 tampoco necesariamente de entrada es un hipotiroidismo. Sin embargo, entre 4 y 9 se podría considerar esa excepción. Sobre 10 ya se considera un hipotiroidismo clínico sí o sí, independiente de todo lo demás, y se trata con levotiroxina. Entre 4 y 9 se pueden pedir repetición de exámenes antes de pedir el resto de las cosas para ver si es que la paciente efectivamente tiene una T4 libre disminuida y tengo que darle, y es un clínico, o bien si tiene una T4 libre normal, tengo que ir a mirar el estado de anticuerpo anti-TPO para ver si es que le damos tratamiento o no. Con respecto al seguimiento o a las pacientes que eran hipotiroidias desde antes del embarazo, lo importante es ver si antes del embarazo era hipotiroidía, si logra los rangos de terapéuticos que buscamos. Ya en el primer trimestre es ideal mantenerla entre 0,1 y 2,5, en el segundo trimestre entre 0,2 y 3 y en el tercer trimestre entre 0,3 y 3. Acá hay un resumen, mini resumen de los anticuerpos antitiroideos. El anti-TPO es el que les importa porque se asocia a outcome adverso, ¿ya? Esto se da en 90% de las pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto. Si lo tiene, la paciente tiene mayor riesgo de enfermedades autoinmunes y tiene mayor riesgo de pasar eventualmente de un hipotiroidismo subclínico a un clínico. Y todas esas son las razones por las que se trata. No así antitiroglobulina, de hecho ahora ya no se debe pedir. Y el TRAB, que se los puse en rojo, es para hipertiroidismo, no para hipo. La doctora Musso, que es una doctora de la Universidad Católica, como les dije, el año 2016 publicó un estudio prospectivo observacional de 720 pacientes mujeres embarazadas en el primer control prenatal. Y lo que vio era que si tomábamos el corte de primer trimestre de 2,5 de la ATA, teníamos un 24% de hipotiroidismo en nuestra población, lo que es infinitamente mayor a lo esperado, ¿ya? ¿Qué fue lo que hizo la doctora entonces? Fue a ver si es que nos comportábamos igual, cuáles eran los percentiles a los cuales correspondía o encontrábamos con mayor frecuencia hipotiroidismos, tanto clínicos como con TPO positivo. La doctora Musso entonces hizo un estudio siguiente, el 2018, para ver cuáles eran los mejores cortes para nuestra población y dónde encontrábamos porcentajes de hipotiroidismo igual y no estábamos sobrediagnosticando y sobretratando por ende a tantas pacientes. Lo que ella hizo fue ver los valores de referencia y el valor promedio de TSH en nuestro ambiente fue casi 2, 1,8, y el percentil 2,5 y el 97,5, que es donde se basan todas las cosas, todos los cortes previos, para Chile y para mujeres embarazadas chilenas en el primer control prenatal antes de las 14 semanas, que eso es lo que define el estudio, es 0,13 hacia abajo y 5,3 hacia arriba. Por lo tanto, deberíamos subir un poco ese 4 para poder encontrar realmente a las pacientes. Actualmente no hay ninguna guía chilena en la que eso efectivamente se suba, así que hasta que eso no aparezca, vamos a seguir considerando 0,4 y 4 como los valores corte. Con ese 97,5 y ese corte de 5,3 de TSH encontraba un 3,9% de hipotiroidismo subclínico y un 1,76% de hipotiroidismo clínico. Es más, cuando iba a examinar efectivamente quiénes presentaban los anti-TPO eran más frecuentes sobre valores de 3,5 que bajo eso. Ya, por lo tanto, el valor anterior que se usaba de 2,5 sigue siendo extremadamente bajo para nuestra población. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Si la paciente es hipotiroidía
conocida, idealmente manejo preconcepcional con niveles ojalá bajo 2.5 periconcepcional de TSH y aumentar la dosis con test pack positivo. Al menos tener una TSH cada trimestre si la paciente estaba bien controlada. Se le pide TSH a toda embarazada no conocida o en la que no se conoce su característica de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Si hay una TSH mayor a 10, eso se considera hipotiroidismo al tiro, como les dije. Si es entre 4 y 10, hay que repetir la TSH, pedirle T4 libre y pedirle anti-TPO. Si se confirma, hay que repetir cada 4 semanas hasta que logremos estabilizar a la paciente con una dosis de TSH adecuada. Esto es lo que más les va a importar si ustedes son médicos generales y les llega una paciente así a su consulta, es que si la paciente está con un test pack positivo, tienen que aumentarle la dosis, si ella estaba consumiendo levotiroxina de antes. La dosis se aumenta un 25%, que eso en total son 2 tabletas a la semana, y ahí en general las pacientes van a quedar con una dosis de lunes a viernes y con otra dosis distinta sábado y domingo. Si nunca han iniciado nada, el inicio de tratamiento con levotiroxina se hace con 2 microgramos kilo día y después se va bajando, titulando según se necesite. El control, como les dije, es cada 3 a 4 semanas en el primer trimestre y una vez que las controlan o posterior a las 30 semanas es cada 4 semanas sí o sí. En general, las pacientes se logran estabilizar las hormonas tiroideas sobre las 28 semanas, por lo tanto no tiene sentido estar controlándolas tan seguido tampoco. Postparto se vuelve a la dosis basal si es que la paciente estaba con hipotiroidismo desde antes y con tratamiento desde antes, o bien si es que tenía una TSH sobre 10. Y si es que la paciente no estaba con tratamiento desde antes, se le suspenden los tratamientos y se hace un control a las 6 semanas. Si en ese control a las 6 semanas sigue hipotiroidía, se vuelve a reiniciar tratamiento y hay que derivar la endocrinología. En cuanto al hipotiroidismo clínico, se trata porque tiene outcomes adversos, tanto maternos como fetales, todos los que aparecen en esta diapositiva. En cuanto a aborto y pérdida fetal, síndrome hipertensivo del embarazo, desprendimiento prematuro, placenta no inserta, hemorragia postparto, y en cuanto a fetales, parto prematuro, morbilidad perinatal y deterioro cognitivo tanto a corto como a largo plazo. Con respecto al hipotiroidismo subclínico, más que el hecho de que tenga un hipotiroidismo subclínico, va a importar el estatus de anticuerpos anti-TPO, y los anti-TPO sí se asocian a peor outcome. Por lo tanto, en estos casos sí habría que tratar. En cuanto al deterioro cognitivo corto y a largo plazo, no se tienen datos concluyentes, por lo tanto, el hipotiroidismo subclínico hay muchas partes en las que no se trata. Con respecto a qué se hace una vez que la paciente tiene a su recién nacido, si es hipotiroidía conocida, volver a la dosis pre-embarazo, o sea, le quito lo que le aumenté durante el embarazo, control con TSH a las 6 semanas. Para el diagnóstico de embarazo, TSH a las 6 semanas posparto, suspendiendo la levotiroxina que le iniciamos en el embarazo si es que efectivamente fue así. Ahora vamos a entrar a hablar de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una anomalía de la función o estructura renal que está presente al menos 3 meses en la paciente, con tasas de filtración glomerular que son de menos de 60, en al menos dos ocasiones que están separadas por un periodo de como 3 meses. El pronóstico del embarazo va a depender de la creatinina, y esto no es solo el pronóstico del embarazo en cuanto a complicaciones obstétricas, sino que también a la pérdida de función renal materna. Y es así como pueden ver que cualquier CREA sobre 3 tiene alto riesgo de complicación obstétrica y de pérdida de función renal de manera permanente. Por lo tanto, lo que ustedes le tienen que decir a la mamá con enfermedad renal crónica, si es que se embaraza, es que existen riesgos del embarazo, sí, pero también existen riesgos de que ella pierda su función renal para el resto de la vida. La evaluación inicial es con filtración glomerular y ver todas las comorbilidades asociadas. Y muy importantemente para el embarazo, el marcador de daño renal es la proteinuria, y la proteinuria en el embarazo nos ayuda a diagnosticar otras cosas tales como preeclampsia. Por lo tanto, en esta paciente no se nos puede pasar tener un basal de proteinuria muy importantemente. ¿Cuáles son los riesgos que hay que mencionarle a la mamá en cuanto al embarazo? La probabilidad de pérdida fetal o muerte fetal in útero o aborto o óbito. Se asocian a parto prematuro, a restricción ya pequeño para la gestacional una vez que nace, y desde el punto de vista materno a deterioro de la función renal, exacerbación de la causa subyacente. Y aquí los invito a hacer una buena anamnesis en estas pacientes porque hay que saber por qué le dio el daño renal. Tiene mayor riesgo de preeclampsia, tiene mayor riesgo de hacer un HELP y tiene mayor riesgo de hacer una reacción adversa a medicamentos porque muchas de estas pacientes van a estar en tratamiento con inmunosupresión.
este es el resumen de por qué importa que ustedes hagan una buena anamnesis. Primero, el estadio nos importa para ver si hay más riesgo en el fondo del embarazo y si hay deterioro de la función renal o probabilidad de deterioro de la función renal desde el punto de vista de la madre. Si hay enfermedades inmunológicas, la paciente va a tener per se más riesgo de preeclampsia, puede tener flares en el embarazo y si es que en el fondo está embarazada, puede tener flares que sean graves, que lleguen a muerte materna por nefropatía lúpica. En cuanto a diabetes y nefropatía diabética, en el efecto del embarazo son principalmente malformaciones. Y después viene para la paciente el deterioro de función renal, hipertensión secundaria o proteinuria. Si la hipertensión es la causa de base que produjo la enfermedad renal crónica, los riesgos son parto prematuro, restricción, deterioro de la función renal y también mayor riesgo de preeclampsia, ¿ya? Y si hay proteinuria de base, tenemos básicamente riesgo de parto prematuro, restricción para la mamá, deterioro de la función renal e hipertensión. Vamos a cambiar de tema ahora a patología cardiovascular materna. Mundialmente fluctúa entre un 0,2 y un 4% de las pacientes. En Estados Unidos es donde hay mayor riesgo, efectivamente hay mayor carga genética y es donde las cirugías probablemente están más avanzadas en cuanto a sobrevida de pacientes con cardiopatía congénita. Desde los años 80 eso ha ido efectivamente cambiando, con sobrevida cercana al 80% a los 18 años ahora para pacientes con cardiopatía compleja operada. Y se estima que aproximadamente un 5% de esas pacientes llega a la adultez por año. En el Instituto Nacional del Tórax, acá en Chile, tienen 2.500 pacientes entre 13 y 78 años. De esas, la mitad son mujeres. Por lo tanto, al menos como un 30% debiesen ser en edad fértil. La importancia de problemas son básicamente dos cosas. Uno, que tienen alta tasa de mortalidad, 10 a 25% en globo, esto es independientemente de la cardiopatía, y además son una de las causas que más lleva a las embarazadas a la UCI, ¿ya? 15%. El problema es que si esa paciente entra a la UCI, sabemos que la mitad se va a morir. No es la mayor causa de ingreso a UCI en la embarazada, esa sepsis, pero igualmente esto está cobrando bastante importancia ahora. Ya, un tercio va a requerir uso de medicamentos en el embarazo. Para eso ustedes tienen que estar atentos que idealmente sean fármacos que estén aprobados o sean seguros en el embarazo. Un 10 a 15% de las pacientes va a tener algún grado de insuficiencia cardíaca durante o después del embarazo y las complicaciones van a estar asociadas a la capacidad funcional con la que se presenta la paciente. Si es capacidad funcional 1 o 2, se complican cerca de un 4%. Si es capacidad funcional 3 y 4, se complican cerca de un 27%. Por lo tanto, el seguimiento súper, hiper, mega estricto tiene que ser en aquellas pacientes con capacidad funcional 3 o 4. Las complicaciones obstétricas como parto prematuro y alteraciones de patología placentaria como restricción y preeclampsia se dan cerca de un 30% de los casos. En cuanto a complicaciones fetales y neonatales, hay más mortalidad, entre un 1 y un 4%, y además tienen el riesgo de cardiopatía congénita si la mamá tiene cardiopatía congénita, que sube un poco dependiendo del tipo de cardiopatía y dependiendo de la etiología de la cardiopatía, entre un 2 y un 18%. Entonces, el manejo de estas pacientes es idealmente preconcepcional, identificar qué tipo de patología tienen, hacer una clasificación de riesgo y manejarla por un equipo multidisciplinario. O sea, esta paciente es derivada, ya no se ve en medicina general, se deriva a materno-fetal, a cardiología, a anestesia. Evaluar, suspender medicamentos. No todo beta bloqueo se suspende, pero hay algunos que sí, por lo tanto tenemos que evaluarla. Nitroprusiato, amlodipino, procainamida, fenitoína, amidarona, sotalol, warfarina, inhibidores del factor 10 activado, son cosas que tienen que idealmente suspenderlas en el embarazo y cambiarlas por otros medicamentos, ¿ya? Si es que se puede, ojalá cambiarlas antes. Y lo otro es, si la paciente no ha tenido controles últimamente, actualizar todos sus exámenes. Dígase, electrocardiograma, ecocardiograma, porque tenemos que tener un basal en esa paciente sí o sí, porque puede ir empeorando su capacidad funcional y su función cardíaca hasta las 28 semanas más o menos. En cuanto al embarazo, el seguimiento va a ser dependiendo de la patología y el manejo, como les dije, va a ser en conjunto con un equipo de anestesia y de cardiología.
Si la paciente es cardiópata conocida, lo que van a hacer es evaluación de capacidad funcional en todas las visitas, evaluar si la paciente necesita uso de tromboprofilaxis, ¿ya? Y estas son básicamente todas las cardiopatías con insuficiencia cardíaca derecha. Hay que hacerle una adaptación de la actividad física. Lo importante es que esa paciente siga manteniéndose activa durante el embarazo. Muchas veces se tiene que restringir la ingesta de líquidos o sodio y el suplemento con hierro en estas pacientes va desde el primer momento, porque la anemia las puede compensar mucho. Desde el punto de vista de la paciente asintomática, si es que refiere sintomatología, evaluación con exámenes, intentar descartar patología aguda. ¿Y qué exámenes le vamos a pedir? Cada vez que tenga síntomas, ecocardiograma, electro y al menos radiografía de tórax para ver generalizadamente si es que tenemos algún problema. Existen algunas patologías en las que se contraindica el embarazo per se, pero la verdad es que no se las quise poner acá en la clase porque creo que si es que hay que darle asesoría a una paciente respecto a contraindicaciones del embarazo, hay que derivarla. La mejor persona para darle esa información no es probablemente el médico general, y esa es la razón por la que no les puse nada de esto acá, sino que solamente, al menos, que tuvieran el concepto de que si van a recibir una cardiópata que quiere embarazarse, tengan los exámenes y tengan al menos capacidad funcional descrita en alguna parte de la evolución, cosa de que si uno lo va a buscar, esté la información y veamos si la paciente ha progresado o no, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Así que esto fue la primera parte de patología materna y embarazo, donde vimos efectivamente hipotiroidismo, edad materna avanzada, vimos enfermedad renal crónica y cardiopatía materna y embarazo.